Hola Fitmaníacos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Nuevamente por aquí vengo a quitarles un poquito de su tiempo con un tema que yo sé que a más de uno le va a interesar, la pérdida de peso. Así que no te pierdas esta información que te voy a compartir, que va a ser muy valiosa para que puedas lograr esos objetivos que tanto anhelas. Así que quédate aquí y vamos con el video. Muchas ideas sobre cómo perder grasa están muy equivocadas. Aquí vas a aprender las claves para lograrlo con el menor esfuerzo. Durante millones de años, las calorías escaseaban y tu cerebro interpretaba la pérdida de grasa como una amenaza. Por ese motivo, tu cuerpo cuenta con multitudes de estrategias para evitar perder peso, tal como te voy a explicar a continuación. Desde un punto de vista teórico, hay tres aspectos fundamentales que debes cumplir para perder grasa de manera saludable. Primero, déficit calórico. Segundo, suficiente proteína. Y tercero, entrenamiento de fuerza. Es en realidad una condición inamovible. Debes crear un déficit calórico para que tu cuerpo haga uso de sus reservas. Pero ahora preguntarás, ¿qué es un déficit calórico? Básicamente, comer menos de lo que gastas. Al reducir tu ingesta calórica, tú fuerzas a tu cuerpo a cubrir la diferencia con la reserva de las grasas. Esto implica entonces que tenga que registrar al detalle todo lo que como para estimar las calorías. No necesariamente. Registrar todas tus comidas es un proceso muy tedioso, que tiene además un margen de error muy elevado. Mi recomendación inicial es que empieces simplemente comiendo comida real. La comida real te ayudará a regular tu ciclo de hambre y saciedad, haciendo que comas menos sin darte cuenta, logrando así el déficit calórico de manera natural. Sin embargo, en algunos casos sí es recomendable llevar un registro mucho más estricto, especialmente si quieres lograr un nivel de grasa corporal especialmente bajo, eliminando por ejemplo la llamada grasa rebelde. Contar calorías durante un tiempo te va a ayudar a entender mejor tus alimentos y a ser más consciente de lo que realmente comes. Suficiente proteína. Después del agua, la proteína es el principal componente de nuestro cuerpo y participa en casi todos los procesos celulares. No en vano, su nombre origina del griego proteios, que podríamos traducirlo como de importancia primordial. En el proceso de la pérdida de grasa, la proteína cumple tres funciones principales. Aporta saciedad, facilitando mantener el déficit calórico. Previene la pérdida de masa muscular, que es uno de los mayores riesgos al estar en déficit, y eleva la termogénesis. Ahora dirás, ¿cuánta proteína necesito? Realmente la cantidad de proteína va a ser determinada por algunos factores importantes en cada una de las personas, pero estimando un valor en general, aproximadamente entre 1.5 y 2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal. Por ejemplo, si tú pesas 80 kilogramos, deberías comer entre 120 y 160 gramos de proteína al día. Y recuerda que estamos hablando de macronutrientes, no de alimentos. Por ejemplo, 100 gramos de carne tienen, por ejemplo, entre 20 y 25 gramos de proteína. Si tienes mucho sobrepeso, debes hacer este cálculo en base a tu peso objetivo, no al actual. Por ejemplo, si pesas 80 kilogramos, pero tu peso objetivo es 60 kilogramos, seguramente va a ser suficiente con consumir de 90 a 120 gramos de proteína. Eso es debido a que entre más grasa corporal tengamos, menos masa muscular vamos a perder. Entrenamiento de fuerza. Y el tercer gran pilar de la pérdida de grasa corporal es el entrenamiento de fuerza. Uno de los errores más frecuentes al perder grasa es realizar demasiados ejercicios aeróbicos y muy poco o casi nada entrenamientos de fuerza. Entrenar tu fuerza es fundamental para prevenir la pérdida de masa muscular, suavizando además la ralentización metabólica que se produce al recortar las calorías. Entrenar fuerza no implica necesariamente grandes pesos o empezar a levantar mucho peso. Puedes simplemente entrenar con tu propio peso corporal y usar pesas adicionales o kettlebell. Si quieres añadir algo de cardio como correr o saltar la cuerda, no hay ningún problema. Eso te ayudará,
pero es secundario. Otros factores en la pérdida de grasa. A la hora de perder grasa, como casi en todo en la vida, podemos aplicar un principio llamado 80-20. ¿A qué se refiere este concepto? A que unos pocos factores, que viene siendo el 20%, explican la mayor parte de tus resultados, el 80%. En este caso, los 3 factores anteriores que te expliqué, déficit calórico, suficiente proteína y entrenamiento de fuerza, representan ese 20% de factores que van a explicar el 80% de tus resultados. Pero eso no quiere decir que debamos ignorar otros aspectos que, sumados, pueden sin duda ayudarnos. Además, este concepto de 80-20 es simplemente una simplificación general. En algunas personas, algunos de estos factores adicionales podría ser especialmente relevante y si no se tienen en cuenta, pueden dificultar tu avance. Revisemos el resto de factores que pueden involucrar en la pérdida de grasa. Macronutrientes. La calidad de los alimentos es mucho más importante que su distribución en los mismos macronutrientes. Por eso, de manera muy transversal, en una pirámide debe estar más importante la parte de los alimentos que el resto de los factores. Como lo puedes ver en la siguiente imagen, la columna de alimentos está totalmente transversal a los otros factores como calorías, macronutrientes, frecuencia y suplementos. Tus alimentos siempre deben ser de esta forma administrados. Una vez que tú ajustes las calorías y la proteína, debemos decidir también la cantidad de carbohidratos y grasas que debes incorporar en tu alimentación. Aunque es un tema muy secundario, yo te recomiendo que durante un déficit debes limitar los carbohidratos y elevar la grasa, porque la grasa ofrece mucha más saciedad. Dicho esto, no todas las personas van a responder igual, y si eres una persona muy activa, con buena sensibilidad a la insulina, seguramente te va a beneficiar elevar los carbohidratos o utilizar alguna estrategia de ciclado. Frecuencia de comidas y ayuno. Las recomendaciones tradicionales insisten en hacer muchas pequeñas comidas a lo largo del día, alternando de que saltarse cualquiera de ellas podría acarrear serios problemas. Evolutivamente, esta idea es totalmente absurda. Nuestros ancestros no hacían 3 grandes comidas al día y 2 snacks, y nuestros genes no esperaban recibir comida cada 2 o 3 horas. La evidencia más reciente desmiente totalmente la supuesta necesidad de comer muchas veces al día, y cada vez tenemos más estudios que respaldan los grandes beneficios de esparcir o de espaciar las comidas, incluyendo por ejemplo la estrategia del ayuno intermitente. En un enfoque tradicional comemos durante todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, pero en el ayuno intermitente propone concentrar las comidas en menos tiempo, por ejemplo 8 horas, así alargamos el ayuno nocturno. Si vamos a hablar de perder grasa, podemos realizar las siguientes recomendaciones en relación al número de comidas. Adapta la frecuencia de comida a tus preferencias, pero en general funciona bien hacer de 2 a 3 comidas al día. Limita los snacks entre comidas. Si puedes eliminarlos, muchísimo mejor. Una vez que tú te adaptas, los dejas de necesitar. Y es precisamente en estos snacks donde solemos meter alimentos poco saludables. Intenta dejar al menos un par de horas entre la cena y la hora de acostarte. De vez en cuando incorpora ayuno intermitente. Puedes empezar con un enfoque suave, como 16-8, y realizar de vez en cuando algún ayuno más prolongado de 24 a 36 horas. Y recuerda, aunque los horarios de comida son menos relevantes que las mismas calorías y los macronutrientes totales, es recomendable en general que tú te concentres la mayoría de las calorías durante tu día. Somos seres diurnos y nuestro cuerpo utiliza mejor las calorías durante el día. Recargas y descansos. Mantener un déficit calórico prolongado hace que tu metabolismo se ponga muy lento, se ralentice, dificultando la pérdida de grasa. Y existen 2 estrategias muy interesantes para minimizar este efecto fisiológico, mejorando de paso tu estado psicológico. Recargas. Las recargas consisten en elevar la ingesta calórica llegando a un superávit cada determinado tiempo. Por ejemplo, una vez a la semana. Debemos aumentar principalmente el consumo de carbohidratos, que genere mayor efecto en la tiroides y en la leptina. Esto va a generar un reseteo de tu cerebro y de tu sistema y tratará de generar un nuevo cambio para poderse adaptar nuevamente. Descansos. A partir de cierto punto, realizar recargas
puntuales se vuelve insuficiente para mitigar esa ralentización metabólica y mantener la motivación. Y en ese punto es recomendable incorporar descansos un poco más largos, donde volvemos a las calorías de mantenimiento durante aproximadamente una semana. Entrenamiento. Como vimos, el entrenamiento principal cuando estás en déficit calórico es el entrenamiento de fuerza. Además, recomiendo incluir bastante actividad de baja intensidad como caminar. Esto te eleva el NEAT. N-E-A-T. El NEAT es el gasto energético que tiene nuestro cuerpo al realizar cualquier actividad no considerada como ejercicio físico. Se puede definir también como la energía que gastamos cuando no estamos durmiendo, haciendo ejercicio o en el proceso de alimentación o digestión. Todo esto va a mitigar las adaptaciones metabólicas que suelen acompañar la pérdida de grasa. A veces nos centramos mucho en el ejercicio, pero créeme que las diferencias del NEAT entre dos personas suelen ser mucho mayores. Incorporar algunas sesiones de intervalos de alta intensidad como el HIIT también te ayudará, al ser un tipo de entrenamiento mucho más efectivo para la pérdida de grasa. Unas o dos sesiones de HIIT a la semana es suficiente. Y por último, el descanso y los ritmos circadianos. Tener déficit de sueño dificulta totalmente la pérdida de grasa por múltiples vías. Por un lado, eleva la hormona del apetito, lo que va a hacer que aumente nuestra ingesta sin darnos cuenta. Va a perjudicar además la sensibilidad a la insulina, causando que las mismas calorías nos engorden mucho más. Dormir mal reduce la testosterona y eleva tu cortisol, interfiriendo con el entrenamiento y perjudicando mucho más la masa muscular. Así que familia, esta es toda la información que les quería compartir el día de hoy. Espero les haya gustado, les haya nutrido, les haya parecido interesante y lo puedan aplicar en su día a día, en sus vidas, para que logren esos objetivos que tanto han deseado. No siendo más, recuerda compartir esta información con toda aquella persona que creas que le pueda servir. Nos vemos en una próxima ocasión y les agradezco inmensamente que estén aquí. Adiós, Fitmaníacos.